No todas las historias de amor terminan con un felices para siempre, algunas terminan con un video inesperado y el corazón hecho pedazos, minutos antes de subir al altar. ¿Te imaginas estar a punto de casarte con el amor de tu vida, de repente, descubrir una traición de la forma más cruel posible, delante de todos, con todo listo, el vestido puesto y los votos en la mano? Parece una escena de película, pero es real. Y lo que hizo esa novia después, te va a sorprender. Porque mientras la mayoría bajaría la cabeza o fingiría que no pasó nada, ella hizo lo contrario. Eligió la verdad. Se eligió a sí misma. Y lo expuso todo en el momento más simbólico de la boda, los votos. Una historia que deja al descubierto lo que muchos aún no quieren ver. El amor verdadero no acepta migajas, y la confianza, cuando se rompe, tiene el poder de cambiar destinos. Si alguna vez sufriste por alguien que decía amarte, si alguna vez ignoraste señales por seguir un plan, o si todavía crees que el carácter vale más que las promesas, esta historia te va a impactar. Quédate conmigo hasta el final, te vas a sorprender. Lara siempre creyó que el amor verdadero tenía sabor a paz. A los 28 años, después de algunos tropiezos en el corazón, conoció a Miguel, un hombre de voz serena, sonrisa confiada y una presencia que abrazaba. Se conocieron en una conferencia sobre emprendimiento, en el centro de la ciudad. Ella estaba ahí por curiosidad, él, por pasión. Y fue en el receso, entre un café y otro, que sus miradas se cruzaron. Nada forzado, nada planeado, como si el universo los hubiera empujado en la misma dirección. La relación evolucionó rápido, pero con ligereza. En 3 meses ya eran prácticamente inseparables. Sus amigos decían que tenían una conexión rara. De esas parejas que terminan las frases del otro, que se miran en medio de una sala llena y ya saben lo que el otro está pensando. Parecían un guión de película romántica, pero con los pies en la tierra. Miguel la trataba con ternura, le hacía sorpresas sencillas y siempre se mostraba interesado en los sueños de ella. El matrimonio era un plan construido con cuidado, ladrillo por ladrillo. Vivían juntos hacía poco más de un año y decidieron oficializar la unión ante Dios, en un fin de semana soleado. La casa de ambos era un reflejo de su relación, acogedora, llena de pequeños detalles que contaban historias, fotos pegadas en la nevera y una rutina tranquila de domingos perezosos. Ella creía que estaba viviendo un sueño. Miguel era todo lo que Lara siempre había querido. Estable, amable, compañero. Trabajaba con consultoría financiera y siempre estaba viajando para atender a sus clientes. Lara, por su parte, trabajaba en una clínica odontológica. Decía que no tenía prisa por casarse, pero sus ojos brillaban cada vez que hojeaba revistas de vestidos blancos. La relación parecía sólida, construida sobre la base de la confianza y los planes compartidos. Con el paso de los meses, la pareja hablaba de hijos, viajes internacionales, incluso de la idea de emprender un negocio juntos. Lara planeaba hasta cambiarse el apellido, emocionada con la idea de convertirse oficialmente en la señora López. La idea de tener a alguien con quien compartir las pequeñas cosas de la vida, desde lavar los platos hasta pagar las cuentas del hogar, la hacía sonreír. Se sentía segura, amada y, sobre todo, respetada. La ceremonia estaba programada para un sábado por la tarde, en una finca decorada con lavandas, tal como Lara lo había soñado desde niña. Todo parecía perfecto, las invitaciones ya habían sido entregadas, el vestido ajustado, los votos escritos a mano. Apenas podía dormir la noche anterior, ansiosa y emocionada por caminar hacia el altar y decir sí al hombre que creía ser el amor de su vida. Parecía un cuento a punto de tener un final feliz. Había algo encantador en cómo Miguel respetaba la fe de Lara. Aunque no era muy religioso, aceptó de buen grado casarse en la iglesia e incluso participó con entusiasmo en los encuentros de preparación. Esa entrega hizo que ella creyera aún más en la relación, como si realmente estuvieran en el camino correcto, con bendiciones viniendo de todos los lados. El gran día llegó con un cielo despejado y sonrisas por todas partes. Lara se arreglaba en la habitación de la posada junto a la finca, rodeada de madrinas y familiares emocionados. Era el comienzo de una nueva etapa, al menos eso era lo que ella pensaba. Mientras se miraba al espejo e intentaba contener las lágrimas de felicidad, no tenía idea de que un simple sonido de notificación en su celular lo cambiaría todo.
Eran casi las 4 de la tarde cuando el celular de Lara vibró sobre el tocador, justo en el instante en que la maquilladora terminaba de aplicar el labial. Ella ni pensaba en mirar el teléfono en ese momento, pero algo, una intuición, tal vez, la hizo tomarlo. En la pantalla, un número desconocido y un único mensaje: mereces saber la verdad antes de decir sí. Debajo, un video de poco más de 2 minutos. Su mano tembló. El ambiente en la habitación, que hasta entonces era de risas, se volvió silencio. Lara no sabía si abrirlo o ignorarlo, pero ese mensaje breve martillaba en su cabeza. Era como si una parte de ella ya supiera que algo no estaba bien. Las madrinas se miraban entre sí. Algunas intentaron disimular la tensión, pero nadie se atrevió a decir nada. Aquella notificación parecía pesar más que el propio vestido que llevaba puesto. Curiosa, aunque dudosa, Lara tocó el video. La carga parecía eterna. La conexión estaba inestable, lo que solo aumentaba la ansiedad. Su mente ya giraba en 1000 posibilidades. ¿Una broma de mal gusto? ¿Una amenaza? ¿Un video motivacional? Pero lo que vio en los primeros segundos fue suficiente para dejarla sin aire. Su mano izquierda, donde descansaba el anillo, comenzó a sudar frío. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las voces a su alrededor se volvieron ruido. La cámara mostraba imágenes algo borrosas, pero el rostro de Miguel era inconfundible. Aparecía en su propia habitación, y justo al lado, una mujer. Una que Lara nunca había visto de cerca, pero que ahora le parecía familiar. El corazón se le aceleró. Pausó el video por instinto. Miró a su alrededor, intentando entender si aquello era real o una alucinación provocada por los nervios. Reunió fuerzas, respiró hondo, y volvió a presionar play. El video no dejaba espacio para dudas. Era su cuarto, la cama, la televisión donde veían películas los sábados por la noche. Los cuadros en la pared, los portarretratos, todo estaba allí. Y Miguel, sonriendo, envuelto con aquella otra mujer como si nada más existiera. Lara se llevó la mano a la boca, incapaz de contener la sensación de que el suelo había desaparecido bajo sus pies. La cámara parecía haber sido colocada de forma oculta, quizás en un mueble. La grabación era nítida, como si hubiera sido hecha con la intención de ser vista por alguien en especial. Por ella. Y por más que su instinto le gritaba que arrojara el teléfono lejos, algo se lo impedía. Era como si necesitara ver ese video hasta el final, como si fuera la única oportunidad de escapar de una vida construida sobre mentiras y traición. El número que envió el mensaje no respondía a llamadas. El contacto estaba bloqueado, sin nombre, sin foto. Era el tipo de situación que uno ve en películas, pero Lara lo estaba viviendo en tiempo real, con el vestido de novia pegado a la piel y el ramo aún en el florero al lado. Lo que debía ser el día más feliz de su vida ahora era un enigma angustiante que amenazaba con destruirlo todo: la relación, la boda, los planes. En el reflejo del espejo, ya no era la misma. Sus ojos llenos de lágrimas delataban el huracán interno que empezaba a formarse. Pero la historia apenas comenzaba. Y lo que vendría después demostraría que algunas verdades tienen un momento exacto para explotar, aunque sea minutos antes de un sí frente al altar. Cuando el video terminó, Lara se quedó inmóvil por unos segundos, como si su cerebro se hubiera apagado temporalmente. Su rostro estaba pálido, y los labios, que minutos antes mostraban una leve sonrisa, ahora temblaban. La maquilladora, asustada, corrió hacia ella con un vaso de agua, pero Lara ni siquiera parpadeaba. Parecía en trance, como si acabara de salir de un accidente sin saber si seguía viva. El celular se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe seco. Las madrinas se levantaron de un salto, sin entender qué estaba pasando. Una de ellas, Carolina, intentó sostener a Lara del brazo, pero ella apenas reaccionaba. Su cuerpo estaba allí, dentro de aquel vestido blanco impecable, pero su mente había sido arrastrada a un lugar oscuro y helado, donde todo en lo que creía acababa de ser destruido. Lo que más dolía no era el beso, el contacto ni las palabras dulces que Miguel le decía a la otra mujer. Era el escenario. La casa. Ese espacio que ella ayudó a construir, donde pegaron fotos, eligieron cortinas y compartieron sueños. Fue allí, en el rincón más íntimo de la relación, donde él clavó la traición. ¿Cómo volver a respirar después de ver tu hogar convertirse en el escenario de una mentira?
El corazón le latía tan fuerte que Lara temía desmayarse. Se apoyó contra la pared y se deslizó lentamente hasta el suelo. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, silenciosas y calientes. El silencio se apoderó de la habitación. Las madrinas se arrodillaron a su alrededor, sin saber si era mejor abrazarla, consolarla o respetar su espacio. Era como presenciar una caída libre sin poder extender la mano. No puede ser, no hoy, repetía ella, como si negarlo fuera suficiente para borrar lo que había visto. Su cuerpo temblaba. Un frío subía por su espalda. La sensación era de una traición múltiple, del novio, del tiempo, de su propia intuición. Lara sentía que había sido la última en enterarse de algo que, por las imágenes, venía ocurriendo desde hacía meses. Ese dolor profundo, que desgarra sin aviso, era difícil de procesar. Los minutos siguientes fueron de total desorientación. Pidió que todos salieran del cuarto. Quería estar sola, sin voces, sin preguntas, sin dedos señalando. Se sentó en el suelo, abrazada a sus rodillas, tratando de recordar quién era antes de que ese video llegara. Su cabeza giraba, pero una parte de ella, muy en el fondo, empezaba a buscar fuerzas donde no sabía que existían. En ese preciso instante, entendió el significado del instinto femenino. ¿Cuántas veces había sentido a Miguel distante, raro? ¿Cuántas veces ignoró pequeñas señales en nombre de la confianza? Ahora todo tenía sentido. Y la mezcla de tristeza, rabia y vergüenza comenzaba a hervir dentro de ella, como un volcán que aún no decidía si iba a explotar o a replegarse en silencio. Y fue en medio de esa confusión emocional que Lara sintió algo extraño, una especie de vacío lleno. No era solo el dolor de la traición, era la ruptura del matrimonio que había planeado con tanto amor. Y mientras secaba las lágrimas con la manga de la bata, una idea empezó a tomar forma. Porque su historia aún no había terminado, y lo que vendría después podría sorprender incluso a ella misma. Mientras Lara intentaba recuperar el aliento, el celular volvió a vibrar. La notificación mostraba un número con LADA de otra ciudad, sin nombre guardado. Abrió los detalles del mensaje, buscando alguna pista. Y fue ahí cuando lo vio, el video lo grabé yo. Necesita saber quién es él en realidad. Firmado simplemente como, ella. La grabación, por lo que todo indicaba, había sido hecha con una pequeña cámara oculta en la estantería del cuarto, cerca del portarretratos con la foto de Lara y Miguel sonriendo en la playa. La amante había colocado el dispositivo durante uno de sus encuentros con él, captando toda la secuencia. Desde el momento en que él abría la puerta, hasta los momentos más íntimos. La edición del video era cruda, sin cortes elaborados, pero con clara intención. Cada fragmento parecía elegido con precisión para causar impacto, las sonrisas cómplices, las manos entrelazadas en la misma cama que ella misma había comprado, el mismo vino que Miguel había llevado días antes para una cena romántica con Lara. Todo filmado bajo la sombra de la traición, en una casa donde ella creía que reinaba el amor. La amante, según parecía, había decidido dar el golpe final. Era evidente que no lo hizo por impulso. La elección del horario de envío, justo antes de los votos, revelaba su objetivo, impedir que la boda se realizara. Lara comenzó a juntar las piezas y entendió que esa mujer no quería ser solo la otra. Quería ocupar su lugar. Quería ser la esposa. En la habitación de la posada estaban Carolina, Julia y Tati, sus madrinas más cercanas. Ellas habían sido testigos de la felicidad de Lara durante los preparativos, de los mensajes apasionados que Miguel le mandaba y de las sonrisas que ella daba al hablar del futuro. Ahora, eran testigos del colapso. Una de ellas, al ver el contenido, llevó la mano al pecho y murmuró, «Dios mío, no puedo creer que haya tenido el descaro». No quedaban dudas de que el video era real. Las escenas, los detalles, las fechas, todo coincidía. Miguel decía que estaba en reuniones durante las tardes en que Lara trabajaba turnos largos. Pero, en realidad, abría la puerta de su casa para vivir una relación paralela, a escondidas, en el mismo hogar donde ella hacía planes de maternidad y cenaba a la luz de las velas con él. ¿Lo más chocante? En uno de los fragmentos del video, Miguel aparecía riendo mientras le decía a la amante, «Ella nunca va a enterarse. Lara es ciega cuando se trata de mí». Aquello fue como una puñalada para la novia. La confianza,
ese pilar que siempre creyó indestructible, ahora era solo un montón de escombros. Y peor aún, él se burlaba de su amor. Menospreciaba su entrega y los sueños que habían construido juntos. Frente a todo eso, Lara comprendió que había sido víctima de una historia escrita por otras manos. Una novela de la que no era autora ni protagonista, solo era el capítulo final. Pero, incluso con los ojos enrojecidos y el pecho desgarrado, había una llama que seguía viva. Ella todavía tenía el control sobre su próxima decisión. Y lo que vendría después, lo decidiría ella. Las imágenes se repetían en su cabeza y dejaban claro, la traición no era reciente. El video era una recopilación de momentos grabados en diferentes días. En uno de ellos, la amante aparecía con uniforme, lo que sugería que había ido directo del trabajo a encontrarse con él. Otro mostraba una fecha en la esquina de la pantalla, exactamente el día en que Lara había ido a visitar a sus padres en el interior. Mientras ella viajaba, él abría la puerta para otra. Miguel decía que trabajaba desde casa las tardes en que no tenía reuniones presenciales. Lara, confiada, nunca cuestionó. A veces incluso le enviaba mensajes diciendo que esperaba que descansara, que disfrutara del tiempo en casa. Ella creía que el matrimonio era eso, respeto, compañerismo y libertad. Pero él convertía ese espacio sagrado en un escenario de traición. El video mostraba detalles que solo hieren a quien ama de verdad. Miguel sirviendo el vino que Lara había comprado en una promoción especial. La amante usando una de sus camisetas, esas que ella misma lavaba y doblaba con cariño. La forma en que él reía, como si estuviera relajado, cómodo, viviendo una segunda relación dentro del matrimonio. Y lo peor, con naturalidad. Como si no estuviera mal. En una de las escenas, aparece con un frasco de brigadeiro de cuchara, el favorito de Lara, y se lo ofrece a la amante diciendo, «Te va a encantar», lo hace ella. Ese fue el colmo. No bastaba con traicionar, también compartía con la otra los gustos de su esposa. Era como si la vida de Lara hubiera sido duplicada, usada, traicionada en cada detalle, sin que ella tuviera la menor oportunidad de darse cuenta. Cada tarde en que ella atendía pacientes, luchaba por su vida, apostaba por su relación, él estaba destruyendo los cimientos del matrimonio. Mientras ella llenaba fichas y pensaba en cenas especiales, él creaba recuerdos con otra mujer, dentro del hogar que ella creía solo de ellos dos. Las paredes de la casa, antes silenciosas, ahora gritaban verdades que nadie se atrevía a contar. En un fragmento, la amante pregunta, ¿algún día se lo vas a decir? Y Miguel, riendo, responde, jamás. Ese matrimonio es fachada, mi familia la adora, les gusta ver que construye una familia. Sería un caos terminar esto. Aquello fue como una daga. Lara sintió que no solo había sido traicionada, sino completamente engañada. No fue un tropiezo, no fue un desliz. Era una vida paralela, construida con frialdad, donde su amor era solo un telón de fondo conveniente. Y en ese punto, lo que más dolía ya no era la infidelidad en sí, sino el desprecio. El desprecio por todo lo vivido. Por la confianza que ella depositó, por los planes de familia, por la ceremonia preparada con tanto cariño. Pero incluso con el rostro empapado en lágrimas, Lara sentía el inicio de una transformación. Y ese cambio empezaría ahora, por más difícil que fuera. La novia se encogió en el suelo, abrazando sus propias piernas, como si quisiera desaparecer. El vestido se arrugaba, el maquillaje se corría, pero nada de eso importaba. Lo que dolía era haber creído demasiado. Haber confiado con los ojos cerrados. Haber hecho planes con alguien que ya tenía un mundo oculto. Cada lágrima que corría arrastraba un pedazo de recuerdo, y ahora, cada recuerdo dolía como una aguja. Lara lloraba por todos los días que fue feliz junto a Miguel creyendo que era mutuo. Lloraba por cada abrazo sincero, por cada mensaje enviado, por cada buenas noches, mi amor que ahora sonaba a burla. El matrimonio aún no había comenzado, y ya se sentía viuda de una relación que seguía vestida de blanco. Al reconocer a la amante, una mujer con la que ya se había cruzado en el condominio, Lara sintió que el estómago se le daba vuelta. ¿Cuántas veces se habrían encontrado? ¿Acaso la otra sonreía con cinismo, sabiendo la farsa que vivía? La sensación era la de estar rodeada de cómplices, como si el mundo hubiera conspirado silenciosamente contra ella mientras ella solo sabía amar.
En el fondo, Lara sabía que no podría borrar nada. El dolor seguía allí. El pasado seguía allí. Pero empezaba a comprender algo, la forma en que reaccionara ante todo eso también escribiría una nueva historia. Una historia que, quizás, no tendría altar, pero sí tendría verdad. Y fue precisamente en medio de ese abismo emocional que surgió una chispa. Un pensamiento fugaz, casi como un susurro: todavía tienes el control. Porque, a pesar del dolor, Lara aún conservaba algo que Miguel ya había perdido: dignidad. Y eso, ella lo llevaría consigo, hasta el altar o hasta el siguiente paso que decidiera dar. Las madrinas volvieron al cuarto con cautela, temerosas de invadir un duelo que aún no tenía nombre. Carolina se arrodilló junto a ella y preguntó: ¿quieres cancelar todo? Lara tardó en responder, pero negó con la cabeza. No quería huir. Quería justicia. Y la idea de subir a ese altar con la cabeza en alto comenzó a parecerle más poderosa que romper todo. Con la ayuda de sus amigas, se puso de pie. Lavó su rostro en el lavabo, se quitó el maquillaje corrido y se quedó mirando su reflejo. Esa mujer ya no era la misma. Era como si sus ojos hubieran envejecido 10 años en una hora. Pero había brillo en ellos. Un brillo que nacía del dolor, de la indignación y del coraje de no quedarse callada. Y eso, lo sabía, era lo último que Miguel esperaría. Lara se recompuso poco a poco. Pidió que le volvieran a maquillar, pero también pidió que marcaran más los ojos. Quería que todos vieran que estaba herida, pero no vencida. Cada trazo en su rostro era como un ritual de renacimiento. Era extraño prepararse para una boda que no ocurriría como soñó, pero tal vez ahora tenía un propósito aún más fuerte. Las madrinas respetaban el silencio. No había música en el ambiente, solo el sonido del secador y las respiraciones contenidas. Lara no necesitaba consejos en ese momento. Necesitaba espacio para decidir. Y en ese espacio, entendió que su dolor tenía voz. Una voz lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por todos, incluso por él. Y lo haría, pero en el momento justo. Pidió que todos se prepararan como si nada hubiera ocurrido. Vestido, flores, entrada, todo tal como se había planeado. No por negación, sino por estrategia. La ceremonia seguiría adelante, pero sería mucho más que un intercambio de anillos. Sería un acto de liberación. Y tal vez, allí, frente a todos, por fin podría despedirse de la ilusión con dignidad. Mientras colocaba el velo, Lara pensó en todas las mujeres que habían pasado por algo similar. Mujeres traicionadas, engañadas, ridiculizadas, pero que callaron por miedo, vergüenza o conveniencia. Ella no quería ser una más. Quería ser voz. Quería ser fuerza. Y aunque todavía dolía, aunque le temblaran las manos, lo sabía, ese altar ahora tendría otro significado. Con todo listo, Lara miró por la ventana y vio llegar a los invitados, sonriendo, inocentes. Cada uno de ellos creía que iba a presenciar uno de los días más felices de la vida de la pareja. Y ella, con el corazón aún hecho pedazos, respiró hondo y pensó: van a conocer la verdad. Todos. Y entonces, caminó hacia el inicio de un final que lo cambiaría todo. La ceremonia comenzó puntualmente. El sol empezaba a bajar en el cielo, tiñendo el paisaje con tonos dorados, y todo parecía sacado de un cuento de hadas. Los invitados sonreían, emocionados, tomaban fotos, murmuraban elogios sobre el vestido de Lara, sin sospechar el huracán detrás de aquella mirada firme. Miguel, parado en el altar, sonreía con confianza. Creía tener el control de todo. Hasta ese momento. Lara entró caminando despacio, en silencio. Sus ojos estaban fijos en el novio, pero no había ternura allí. Era la mirada de alguien que tenía algo que decir. A su lado, su padre, que no sabía nada, avanzaba sonriente. Al llegar al altar, Lara le dio las gracias, soltó su brazo y quedó frente a Miguel. Respiró hondo. El oficiante abrió el libro de votos. Y entonces, ella levantó la mano y pidió permiso para hablar primero. Antes de decir mis votos, necesito contar algo. El sonido del micrófono retumbó entre los invitados, que se acomodaron en sus asientos, esperando un discurso emotivo. Lara mantuvo la postura, aunque su voz ya temblaba. Sacó su celular, desbloqueó la pantalla y lo giró hacia el público.
Hoy recibí un video. Un video que lo cambió todo. Y creo que es justo que todos ustedes sepan quién es el hombre con el que estuve a punto de casarme. Miguel intentó intervenir, susurrando, Lara, por favor, basta con esto. Pero ella lo ignoró. Presionó play. Y el sonido del video empezó a retumbar por los altavoces de la ceremonia. En segundos, la imagen de Miguel besando a otra mujer, dentro de su propia casa, apareció en la pantalla improvisada que estaba destinada a mostrar momentos felices de la pareja. Un murmullo recorrió el lugar. Algunas personas se cubrieron la boca. Otras se levantaron. El silencio se convirtió en puro asombro. Lara mantuvo los ojos fijos en el novio todo el tiempo. No transmitía rabia, transmitía decepción. Mientras el video avanzaba, Miguel murmuraba nervioso, intentaba desconectar el sonido, sudaba, tartamudeaba. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba expuesta. Y peor aún, revelada por la propia amante, quien había grabado todo con la intención de convertirse en la nueva novia. Cuando el video terminó, Lara soltó el micrófono y miró alrededor. Gracias por venir. De verdad quería que este día fuera inolvidable. Y creo que lo será, pero por una razón distinta. Los aplausos de sus amigas no tardaron, no como celebración, sino como reconocimiento a su valentía. Y allí, frente a todos, dio la espalda a Miguel y caminó hacia la salida. Ya no había ramo. Pero sí había dignidad en cada paso. Miguel, por su parte, se congeló. Primero con el rostro paralizado. Luego, murmurando palabras sin sentido, intentando convencerse de que aquello no estaba pasando. Lara, espera, no es lo que parece, repetía, caminando en círculos sobre el altar, mientras los invitados lo observaban con una mezcla de horror y desprecio. A cada paso que daba hacia ella, más lejos se encontraba, y él sabía que la había perdido. La madre de Miguel se cubrió el rostro con las manos, visiblemente avergonzada. Su padre miraba fijamente al suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie a su alrededor. Algunos familiares murmuraban entre ellos, siempre pensé que era demasiado perfecto para ser cierto. La familia de Lara, en cambio, estaba en shock. Su hermana menor lloraba en silencio, mientras la madre observaba al novio con una mirada firme, más elocuente que cualquier palabra. Destruiste a una mujer que confiaba en ti. La incomodidad se apoderó del ambiente. Los padrinos, aún en el altar, no sabían si debían marcharse, aplaudir o consolar. Uno de ellos, amigo de la infancia de Miguel, se alejó sin decir una sola palabra. La sensación era la de haber despertado de una obra teatral, y el protagonista había sido desenmascarado en plena escena. Incluso los músicos, que esperaban la señal para tocar la marcha nupcial, bajaron los instrumentos, algunos con los ojos llenos de lágrimas. Miguel intentó tomar el micrófono, pero ya estaba apagado. Tragó saliva, intentando mantener la compostura, mientras miraba a su alrededor y comprendía que, además de a Lara, estaba perdiendo el respeto de todos. Era como estar desnudo frente a una multitud, sin excusas, sin justificaciones, sin escudo. Y, por primera vez, quizás, sintió el peso de sus propias decisiones aplastándole el suelo bajo los pies. La abuela de Lara, sentada en primera fila, se levantó con lentitud, tomó su bolso y se marchó sin decir una palabra. Fue la respuesta más elegante y dolorosa que Miguel podría haber recibido. Afuera, algunos invitados ya comenzaban a abandonar la ceremonia en silencio, mientras otros aún murmuraban, impactados por lo que acababan de presenciar. Pero nadie allí olvidaría jamás lo que había visto. Lara, afuera, respiraba hondo. Sí, tenía el corazón hecho pedazos. Pero seguía de pie. Y a diferencia de Miguel, que ahora miraba el altar vacío como un acusado abandonado, ella sabía que su historia no terminaba allí. En realidad, recién comenzaba. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has callado tu propio dolor por mantener una relación que solo existía en tu cabeza? ¿Cuántas veces ignoraste señales claras porque los planes parecían más grandes que el respeto? Lara podría haberlo tragado todo y seguir con la ceremonia, como hacen muchas. Pero eligió algo poco común, se eligió a sí misma. Y eso es valentía. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete al canal y deja tu like, eso me ayuda muchísimo. Activa la campanita para no perderte las próximas historias impactantes.
Hasta el próximo video.